Iniciamos nuevo bloque en Puntal AM y abordamos la temática del coronavirus y la nueva cepa, Omicron, y la preocupación, por supuesto, que ya es mundial y que trasciende Sudáfrica, porque ya está aquí en Brasil, están los 2 casos confirmados por el organismo de salud del país vecino, está muy cerquita, y la preocupación hace que especialistas, que médicos y comités de científicos, bueno, no le pierdan pisada, ¿no?, a el comportamiento de esta cepa que tiene más de 32 variantes y que en realidad la preocupación viene por ahí, por su mayor índice de transmisibilidad y por su capacidad de quizá eludir la vacunación o parte de las vacunas, ¿no? Entonces, de ahí una nueva realidad epidemiológica mundial que tiene como principal foco de atención a Sudáfrica porque se han cerrado las fronteras, porque si había una actividad como el turismo que esperaba ser reimpulsada a partir de este mes de diciembre en Sudáfrica, era el turismo, y que ahora con el cierre de fronteras y la aparición de Omicron, bueno, tienen la preocupación de esta actividad como que no se va a llevar a cabo, lamentablemente, para la población de Sudáfrica. Pablo Berra es un argentino que hace 12 años que está viviendo en Sudáfrica y comparte con nosotros su visión hoy al respecto y la preocupación también desde su lugar de residencia en Sudáfrica. Paula te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Paula. Aquí estamos. En realidad te escuchaba atento, ¿no? Pero hay una noticia muy fresca de hace 15 minutos más o menos, donde se descubre que esta Omicron ya estaba dando vueltas en octubre en Nigeria. Así que está Sudáfrica penalizada por haber descubierto a esta variante cuando en realidad ya venía de antes de otro país africano. Bueno, obviamente estas variantes solamente surgen en los países donde la tasa de vacunación es muy baja, ¿no? Por eso es la insistencia de la Organización Mundial de Salud y del presidente de Sudáfrica, que es muy insistente con eso, en que los gobiernos del mundo deberían ayudar más al África aportando vacunas y no cerrando las fronteras, ¿no? Donde perdemos, como bien decías vos al principio, tanta plata. Ya venimos, acá Sudáfrica recibe 17 millones de turistas por año. Bueno, ya venimos de un muy mal año el pasado, este año también terrible. Como bien decías, insisto, esto de que ya hoy empieza el verano, hoy es el primer día de verano, acá empieza hoy, el 1 de diciembre, y se esperaba recuperar algo de tantas pérdidas este mes, y bueno, estamos aislados del mundo, así que vamos a ver cómo sigue, vamos a ver cómo debería seguir, según el presidente, y tiene mucha razón, es esto de que todo el planeta se vacune de forma equitativa y no que haya tantas áreas donde no se vacune, donde es donde nacen estas nuevas variantes y donde haya tanta todavía gente que niega, no quiere ser vacunado. Bueno, Omicron ha demostrado que si no se vacunan, aparecen las nuevas variantes. Si se aparecen las nuevas variantes, no salimos más de la pandemia, que es lo que decía el presidente hace un par de días a la Nación. Claro, va a Así ser como un que cuento de nunca acabar. sí, Ahora, esto tiene decisiones políticas al respecto y en ese sentido la OMS se ha pronunciado el año pasado y este año también en más de una oportunidad, primero pidiendo sí, que por ahí países como Israel es el primero que aplicó la tercera dosis de la vacuna, cuando en realidad se está pidiendo que esa tercera dosis o refuerzo se pueda dar a partes del mundo en donde no había los índices de vacunación como en otras partes del mundo, caso África, caso Sudáfrica, por ejemplo. Y después se pide de la OMS que tampoco, y sugieren nuevamente hoy también, que no se cierren las fronteras, que no se asegura que el cerrar las fronteras y el impactar nuevamente económicamente un área sensible como el turismo en un lugar como seguro. Sudáfrica vaya a prevenir del contagio y la circulación de la cepa. Entonces, frente a esas circunstancias, ¿qué plan tiene Sudáfrica al respecto? Sobre todo con los índices de vacunación. Pablo, ¿qué conocimiento tenés del índice de vacunación en Sudáfrica puntualmente? Sí, ha aumentado muchísimo si comparamos al jueves pasado, antes de que se hiciera público esto de esta nueva variante. De hecho, hay un 41% más de vacunados con respecto al jueves. Aquí estamos en un 25%. Ayer solamente se han vacunado 175.000 y pico de personas, o sea, va la gente a vacunarse. O sea, hay que ver
también África y cada región cómo actúa con esto de las vacunas. En general, como bien decías al principio, hay un faltante de vacunas. No se debería dar tantas terceras dosis de refuerzo a la gente, sino proveer al África. Pero Sudáfrica es un país que está mejor económicamente, así que acá hay stock suficiente. El problema de Sudáfrica es que la gente es un poco tiene miedo a las consecuencias que puede tener el estar vacunado, que por todas esas campañas que hubo que no fueron nada buenas, ¿no? Entonces se le ha cuestionado mucho al gobierno esto, que no ha hecho una buena campaña de vacunación. Entonces está ese miedo de qué me va a pasar si me vacuno. Entonces por eso solamente tenemos un 25% de la población vacunada, pero bueno, como decía recién, a partir de esto de la Omicron, ya la gente está yendo mucho a vacunarse. Incluso ahora el gobierno está dando unos cuponcitos de 200 rands que lo canjeas por alimentos en los supermercados. Están buscándole la vuelta para que la gente se vacune. Están también deliberando si debería ser obligatoria la vacuna para los trabajadores públicos o privados, pero también están viendo cómo van a llegar a la gente independiente. Así, están buscando las distintas formas para que la gente se vacune. Y el otro tema que también, que lo ha dicho Biden el viernes pasado, el presidente de Estados Unidos, que es algo que lo viene luchando India con Sudáfrica hace mucho, que haya una suspensión temporal de patentes, que es donde Europa o Putin en Rusia, los chinos no quieren, obviamente, o sea, ya como que ganaron mucha plata vendiendo tantos miles de millones de vacunas. Ya es hora de que, aunque sea temporalmente, como lo ha dicho el presidente de Estados Unidos el viernes pasado, liberen a las vacunas y eso va a ayudar a que todos estos países pobres africanos puedan elaborar sus propios genéricos de vacunas y ayude a que esto se termine antes. Recordemos que hace muchos años, cuando nace el HIV-Sida, Sí. en el África, también tuvimos ese problema de las patentes. Por muchos años, 7, 10 años, hubo esta lucha de patentes no liberadas y con la consecuencia de los millones de africanos muertos por SIDA. Recién lo hacen muchos años después, ¿no? Bueno, ahora estamos como viviendo en la misma situación. En mayo creo que hay una gran reunión sobre este tema y bueno, y Biden, Estados Unidos, ha dicho que va a apoyar a la India y a Sudáfrica con este pedido que tiene tanto tiempo en la liberación de las patentes de los medicamentos. Bueno, interesantísimo lo que trazás porque habla ni más ni menos de lo que es la salud pública mundial. Digo que los virus o que la cuestión como el coronavirus surja, o una cepa, mejor dicho, como la que Omicron surja en Sudáfrica, tiene que ver también con las políticas públicas o la falta de políticas públicas, o la falta de recursos. ¿Cómo ves la accesibilidad? ¿Y quién provee vacunas, en este caso a Sudáfrica o África? Porque son de realidades distintas, ¿no? Decías vos que Sudáfrica tiene un poco más de posibilidades en ese sentido. Bueno, ¿de dónde, cómo son proveídos con el tema de la vacunación? Sí, te comento que Sudáfrica es muy quisquilloso, le busca la vuelta a cada vacuna. Tiene que ser un laboratorio muy excelente como para aceptarlo. De hecho, hemos recibido en febrero, me parece, 2 millones y pico de vacunas de Oxford AstraZeneca y Sudáfrica las rechaza, las termina dando a otros países africanos. ¿Y por qué? Porque tiene que ser, en ese momento, ¿se acuerdan? Se hablaba de estos problemas de coágulos en gente en Estados Unidos, en Inglaterra. Trombosis, sí. Trombosis, sí. Así Sí. que todavía no ha sido aceptada. La única que están dando acá es la de Pfizer y la dosis única de Johnson. Son las únicas 2 vacunas que hay stock suficiente y bueno, cualquiera sin usar la aplicación de pedir turno se puede hacer, pero si no, se va a cualquier hospital y sin nada, ahí nomás te dan la vacuna. Bueno, ahora está la suerte esta de que por Omicron, que comentaba recién, hay un poquito de cola, ¿no? Antes era fácil, entrabas y salía, ahora ya hay un poquito más de gente vacunándose. Pero bueno, O sea, Pablo, perdón, y, o sea, vacunas hay, el tema es que la gente no va a vacunarse, ¿es así? en Sudáfrica, en el Sudáfrica. resto del África, cada región tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, en general no hay vacunas en el África, en el continente. Hay áreas donde no quieren recibir porque no tienen la logística para la distribución, por esto de los camiones refrigerantes o cómo llevar a lugares alejados. Entonces, tienen ese problema. Hay otros problemas como Nigeria, o áreas donde hay mucha entrada de musulmanes que son resistentes a aceptar ideas del occidente, como la vacuna.
Así que cada área tiene sus cosas, pero en general sí hay faltantes de vacunas en África. En Sudáfrica hay stock de más o suficientes como para que toda la gente pueda vacunarse. De hecho, ayer solo se vacunaron 175.000 y pico de personas. O sea, hay ahora, por suerte, gente yendo a vacunarse por esto de la Omicron. ¿De una superficie de cuántos en Sudáfrica, Pablo? 60 millones. 60 millones. 25 es muy poco, pero bueno, ojalá que suba en los próximos días. Bueno, pero va increyendo. Y importante con lo que hablabas en la apertura de la nota, esta reciente noticia que se conoce de último momento, que en realidad la variante Omicron surge en Nigeria desde octubre del año pasado, pero se da a conocer o se publica al menos desde Sudáfrica el dato, ¿no? Sí. Desde este año, de octubre de este año, hace 2 meses, ya estaba en Nigeria y claro, la descubre, eso es lo que dijo el presidente enojado, nos culpa a todo el mundo, cerrándonos las fronteras por haber sido buenos y haber descubierto esta nueva variante. Cuando en realidad, bueno, ahora esto es una noticia muy nueva, ¿no? Recién la están desarrollando los portales hace 15 minutitos, que en octubre un director de un hospital dijo que ya estaba la variante Omicron, que quizás, seguramente nació en el África, pero aparentemente fue en Nigeria, pero no en Sudáfrica. Pero bueno, también es cierto que es una variante pero muy contagiosa. Acá están preparando todo para recibir una gran cantidad de gente en los hospitales. Lo bueno, digamos, de esta variante que es leve a moderada, produce fatiga fuerte, dolores musculares, un poco de fiebre, no es peor que ninguna de las otras variantes, así que dicen que es leve a moderado, que no deberían preocuparse si uno está vacunado. De hecho, los vacunados no se hospitalizan. Si hay decían recién también los médicos, un 81% de ingresos al hospital de gente no vacunada con esta variante Omicron, ¿no? Claro. Calculan que va a ser de 10.000, personas por día. Mira, estábamos en 100 personas por día a principios de noviembre. Con esta variante es impresionante cómo está avanzando, que pasamos hace pocos días 3.000, 4.000, 5.000, y calculan que para mañana va a ser 10.000 casos diarios. Es muy fuerte el avance de esta variante. Sí, sin duda. Pablo, bueno, finalmente hace 12 años que estás allí, ¿y cuál es tu actividad principal? También tiene relación con la pandemia, cómo he modificado mi actividad. Yo hace 13 años más o menos tenía un colegio Montessori en Johannesburgo. Sí. Así que con esto de la pandemia el año pasado he tenido que cerrarlo en diciembre, ya que es un colegio privado y bueno, pues chicos con características especiales que no le podés dar Zoom. Así que me vine a vivir al sur hace 5 meses más o menos y puse una casa para turistas, pero bueno, por lo menos para turistas locales, ¿no? Así que turismo local ahí se mueve. De hecho, algo más te cuento. Con esta Omicron se esperaba que el presidente dijera que iba a haber restricciones más fuertes, ¿no? Por la variante nueva, pero no, él dijo que no es necesario, vamos a seguir con las mismas restricciones, que es la fase 1, que es la más leve, que es donde se te obliga a usar el cubreboca. Así que supongo que también lo hace como para mostrar al mundo que no es una variante mala y también para fomentar el turismo interno dentro de la crisis grande económica que estamos viviendo desde la pandemia, ¿no? Sin duda. Bueno, un poco para conocer también tu actividad allí en Sudáfrica desde hace años, que fue mutando por la pandemia, como decís, de la educación ahora a lo que es turismo, y bueno, y esperemos que no sufran el impacto económico de este cierre de fronteras, al menos que siga el turismo interno ahí en Sudáfrica. ¿En qué parte estás, en el sur? Estoy en Klein-Klein, es un pueblito tan chiquitito que ni están los mapas, son 2 cuadras por 5 cuadras, pero bueno, en un área muy bonita, muy linda, cerca de Ciudad del Cabo, más o menos. Ay, qué belleza. Bueno, Pablo, muchas gracias por este contacto y por ayudarnos a comprender un poquito lo que se está viviendo desde allí, desde Sudáfrica. Un abrazo, que andes muy bien. Gracias a ustedes, hasta pronto. Bueno, Pablo Berra, entonces, este argentino que hace 13 años, dijo recién ahí, que está residiendo en Sudáfrica y viviendo muy de cerca este panorama, ¿no? Y afectado por las diferentes actividades que se ven restringidas por la pandemia y la aparición de Omicron. Y un título acaba de compartir con nosotros, ¿no? El presidente de Sudáfrica muy enojado por las restricciones
aplicadas a Sudáfrica, cuando en realidad se conoció que la variante apareció en Nigeria y que no se había publicado nada al respecto, y Sudáfrica sí publicó, y entonces las restricciones se aplican sobre ese país que difunde la información.